El tema de hoy es: vencido está la debilidad y el desánimo. Jesús el Cristo, ¿qué es lo que prueba? ¿Por qué Jesús el Cristo constantemente prueba al Hijo, la hija de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 8. ¿Qué nos dice? Para que la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús el Cristo fuese manifestado, al cual no habiendo visto lo amas, creyendo aunque al presente no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorificado. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, te manda a no desanimarte. Su palabra es verdad y se cumple. No es promesa, es verdad. Gran diferencia. Muchas veces la palabra de Dios lo consideran, aquí dice, está escrito, me está prometiendo. Y no es así, sino la palabra de Dios es verdad. Y se cumple, porque su palabra lo dijo. Entonces es verdad y se cumple. No es una promesa que te dice, a ver, hijo, hija, yo te prometo. No dice. La palabra de Dios es clara. Él no dice, yo te prometo que te voy a bendecir. Yo te prometo que te voy a prosperar. La palabra de Dios te dice, yo te bendigo. Yo te prospero. Eso dice Jesús el Cristo. No te promete nada. Te habla. Y lo que Él habla es verdad. Se cumple. Por eso el Hijo, la hija de Dios, tiene que entender eso. Si entiende perfectamente que su palabra es verdad, entonces se cumple. Por eso, hermano, hermana, tenemos que entender y comprender. La promesa y la verdad son cosas distintas. Son muy diferentes. Dios Todopoderoso es verdad. Jesús el Cristo es verdad. Entonces todo lo que Él habla es verdad. Y si es verdad, se cumple. Es eso lo que nosotros debemos entender y comprender. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso es verdad. Nadie. Por eso los religiosos piensan y decir a Jesús, el Señor, no pueden, porque no lo tienen al Espíritu Santo. Y algunos intentan y lo hacen como el lorito, repite, pero no sabe qué es. No saben qué es Jesús y no saben qué es el Señor. Por eso la palabra es clara. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso está claro. El ateo, el religioso, el incrédulo, el idólatra, el perverso, el impío, el injusto, no pueden decir Jesús el Señor o Jesús Señor. No pueden. Porque no lo tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente lo tienen aquellos que lo han recibido a Jesús. Aquellos que le han dicho, yo sí te creo, Jesús, tú eres mi Dios y mi Salvador. Y no tiene una imagen, ninguna. Hay otros que dicen, sí, yo creo en Jesús, dicen. Y tienen un montón de imágenes. Y están hablando de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Eso no solamente ocurre en nuestro país, ocurre en todo el mundo. Todos los religiosos cometen ese error.
Ellos piensan que Dios Todopoderoso, bueno, es de Dios, es de todos, y no es así. Dios ama porque somos su creación, pero Dios también ha establecido para que elijan. Si ellos van a elegir la vida o la muerte. El Señor lo planteó desde Génesis y lo sigue repitiendo hasta Revelaciones. Claramente Él dice, ¿quieres la vida o quieres la muerte? Pero yo te aconsejo, escoge la vida. Eso te dice Jesús el Cristo. Por eso todo lo que habla Jesús el Cristo es verdad. Porque el Hijo y la hija de Dios que confía en Jesús el Cristo, el Espíritu Santo obra y te guía. Ahorita vamos a ver en qué nos guía. Todo obra, Dios Todopoderoso se manifiesta en el Hijo y la hija de Dios. Por eso el Hijo y la hija de Dios no puede estar en la debilidad y en el desánimo. Entonces, cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo obra y te guía, leemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, no te adaptes a este mundo, mas tú, cambiado por la renovación de tu alma, experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso nosotros tenemos que entender y comprender. Claramente les dice que no debemos adaptarnos a este mundo. Entonces el creyente que tiene debilidad y tiene desánimo es que se adoptó al mundo. Es claro. Entonces el creyente ya debe darse cuenta que en el momento en que se ha adaptado al mundo, es decir, agrada al mundo, pues va a tener debilidad y va a tener desánimo. Por eso el Señor nos dice más, es decir, sin embargo, tú, cambiado por la renovación de tu alma, otros consideran renovación de la mente, no hay ningún problema. Experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Hijo y la hija de Dios tiene que tener un cambio, una renovación de su alma. Su mente, si usted quiere entender, tiene que estar renovada. Si su mente no está renovada por el Espíritu Santo, bueno, usted va a tener debilidad y desánimo. Miren, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, es claro. Tú te adaptas al mundo, vas a tener desánimo y debilidad. Tu mente no se renueva, sigues con tus tradiciones y costumbres, con lo que te han enseñado, con esa sabiduría humana, terrena, animal, diabólica. Si vos tienes eso, pues entonces vas a continuar en debilidad y en desánimo. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación de tu alma, una renovación de tu mente. Es decir, todo tu alma, desde el momento en que piensas hasta el momento que hablas y hasta el momento que obras, todo es para bien. Pero si desde el momento en que tú piensas, hablas y obras con palabras desanimadas, que estás arruinado, estás ya, digamos, acabado y demás otras cosas, sigues en el mundo. Continúas en el mundo. Estás agradando al mundo. Entonces, vas a tener desánimo, vas a tener debilidad. Dios Todopoderoso te habla claro. Tú no te puedes adaptar, hijo, hija de Dios, al mundo. Así vive el mundo, yo también vivo así. Tiene que tener un cambio. Es decir, si no tienes un cambio, si no renuevas tu entendimiento,
porque te opones a la voluntad de Dios, entonces jamás vas a ver la buena voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo guía al Hijo y a la hija de Dios. Porque ahora constantemente el Hijo y la hija de Dios, bueno, hay tecnología y la ciencia avanzado y demás otras cosas, está agradando al mundo. No puede ser eso. Tiene que cambiar. Oiga, ¿usted quiere quedarse en esta tierra, hijo y hija de Dios? Bueno, quédese. Si usted considera que esta tierra es su casa, bueno, quédese. Pero de a poco tiempo no vaya a quejarse. No vaya a llorar eternamente. No vaya a sufrir con dolores eternamente. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que perseverar. El hijo y la hija de Dios tiene que perseverar. ¿O qué quiere? El hijo y la hija de Dios dice, yo ya soy salvo y ahora me voy. No es así. Hemos hablado desde el principio, ¿qué es lo que prueba Jesús? ¿Por qué tanto prueba? Y es la fe de Jesús, no es la fe humana que usted tiene. Por eso tiene que entender claramente. Muchos dicen, a mí me prueba la fe. ¿Cuál fe? La fe humana. Dios no le prueba su fe humana. Porque hasta el incrédulo, el idólatra, tiene fe humana. Lo que Jesús el Cristo prueba es la fe de Jesús, que a usted le fue entregado. Y tiene que crecer esa fe. Pues eso, hermano, usted tiene que entender y comprender. No puede estar adaptándose al mundo. Se va a adaptar al mundo, y listo, se queda. Nunca se olvide, hermano. Satanás y los demonios han tentado. Y la palabra de Dios dice, hasta muchos que se sentían, entre comillas, firmes, cambiaron. Se enfriaron. Por eso, hijo, hija de Dios, usted tiene que pensar claramente. ¿Qué es lo que usted llora? ¿Llora por este mundo? No, me salió mal el negocio. No pude entrar en el trabajo y se pone a llorar. No tengo el dinero, ahora se pone a llorar. Quiero morirme. Oiga, no sabe lo que usted está hablando. Necesita renovación de su alma. Tiene que renovar su alma. Usted quiere ver las maravillas y la buena voluntad de Dios Todopoderoso en su vida, renueve su alma. ¿Cómo va a renovar? Pues volviendo a los pies de Jesús, arrodillándose, arrepintiéndose y orando. Números capítulo 24, versículo 8 al 9. Números capítulo 24, versículo 8 al 9. ¿Qué nos dice el Señor? Tienes fuerza de búfalo. Mira, hermanos. Así que aquí no hay debilucho. Tiene fuerzas como el búfalo. Vencerás a las naciones enemigas y desmenuzarás sus huesos y traspasarás con tus flechas. Te echarás como león y como el león, quien te despertará. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Miren, hermano, el Señor dice que vos vas a tener fuerza de búfalo. Vas a vencer a las naciones enemigas. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso habla y es verdad. Habla y es verdad. Desmenuzas sus huesos y traspasas con tus flechas. Nadie te va a detener. Hermano, desde el momento que usted ora, ese rato ahí pelea. Y ahí usted está saliendo vencedor. Entienda.
Cuando usted ora, todo se está organizando. Entonces usted ya no está desprevenido, está así, sin protección. Todo se está organizando, usted está siendo protegido. Usted llega a tener fuerzas. Decir, ya no es usted ningún débil. Usted va a vencer cualquier obstáculo. El mundo, ¿qué hace? Acusa, difama, miente. Usa las leyes humanas para calumniar. Pero usted cuando ora, cuando usted empieza a orar, usted está siendo protegido. Dios Todopoderoso destruye a tus enemigos. Entienda. Alguien que quiere dañarte. Muchas veces las personas empiezan a culpar a otras personas. No, no es así. Y usted ya tiene identificado quién es sus enemigos, quién es su adversario. Entonces, cuando sucede, ore para que Satanás y los demonios huyan. Todo se va a solucionar. Todo va a progresar. En la vida de usted todo va a ser progreso. Usted va a tener éxito. El dinero se multiplica. Entienda. El Señor sabe todo. Sabe lo que usted necesita. Ni antes que usted diga una palabra, ella sabe lo que usted va a hablar. Si usted quiere entender lo que usted va a pedir. Por eso te dice, te echarás como un león. Y como un león, ¿quién te despertará? Imagínate, hermano, te dice primero que tienes la fuerza de un búfalo. Vas a vencer a las naciones enemigas. Vas a desmenuzar sus huesos. Imagínense el poder que le da al hijo o la hija de Dios. Vas a traspasar con tus flechas. Es decir, cuando te dice te echarás como un león, ¿quién se va a acercar a ti? Por eso, hermana, el hijo o la hija de Dios no puede estar desanimado. Ni puede sentirse débil. Usted tiene que fortalecerse con la palabra de Dios. Escuche las prédicas, escuche los mensajes. Muchas veces hay gente en la calle que está predicando, párese un rato. Escuche. La segunda parte te dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto muchas veces dice, aquel que te bendice va a ser bendito, aquel que te maldice va a ser maldito. Ya muy bien, eso está bien. Pero aquí es más fuerte. El Señor es bien claro. Incrédulos, impíos, idólatras, religiosos, perversos, todos esos que maldicen al Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso los va a maldecir. El hijo, la hija de Dios, que bendice a su Dios Todopoderoso, le dice, bendito es tu nombre, bendito sea Señor Dios Todopoderoso, el Señor le bendice. Ay de aquel que supuestamente conoció la palabra de Dios y se alejó de Dios. Entienda. Todos aquellos que rechazan a Jesús o se alejan de Jesús no quieren decir su nombre. Jesús es mi Señor. Habiéndolo conocido a Jesús el Cristo, tengo mucho cuidado, cambie.
Porque si usted se muere o se va a ir directamente al lago de fuego. ¿Me entiende, hermano? Todo aquel que ha conocido a Jesús el Cristo no puede retroceder. No puede maldecir al Dios Todopoderoso. Entienda. Por eso los que maldicen al Dios Todopoderoso son los incrédulos, los perversos, todos esos los que hacen maldad. Pero los hijos las hijas de Dios bendicen. Dicen, Dios, mi Dios bendito. Bendito seas Dios Todopoderoso. Eso es distinto. Entonces el hijo o la hija de Dios va a ser bendecido. Entienda. Todo aquel hijo o hija de Dios que ha conocido al Señor retrocedió, tiene tiempo para volver, pero rápido. Vuelvo otra vez donde Jesús, antes que sea demasiado tarde. Dios Todopoderoso habla al hijo, la hija de Dios. Tú que confías en Jesús el Cristo, eres como el león. Tienes valor, fuerza y liderazgo. ¿Está entendiendo, hermano? Te dice cómo es el león. Tienes fuerza, tienes valor y liderazgo. ¿Está entendiendo? Por eso muchas veces los hijos, las hijas de Dios, sin agarrar, pasar cursos o lo que sea, es líder. Habla, enseña la palabra de Dios. Es valiente, tiene fuerza, no se desanima. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Mas el justo está confiado como un león. ¿Me está entendiendo? Si usted dice, yo soy hijo, hija de Dios, y usted sabe que usted ha sido lavado, ha sido santificado y ha sido justificado, entonces dice la palabra, mas el justo está confiado como un león. Pero eso, hermana, a veces que el hijo y la hija de Dios cuando tiene sus debilidades corra. Arrodíllese, pida perdón, ore. De esa manera se va a deshacer toda esa maldad. Pero si usted lo deja, entonces ya le va a dar más debilidad y se va a desanimar. El león representa la valentía, el poder, la autoconfianza, y no tienes miedo ante los desafíos. Eres un modelo de autoridad y coraje que no retrocede. ¿Está entendiendo? El hijo y la hija de Dios no puede retroceder. Oye, no me dieron trabajo, no tengo, digamos, la economía. Bueno, pues me pongo a hablar. ¿A quién tengo que creer? A mi Dios Todopoderoso. Oye, 40 años, todo un pueblo no trabajó y el Señor les dio todo. Y usted está quejándose por un día o por un mes. Ya quiere derrumbarse, desanimarse. No es así. Por eso el hijo legal de Dios es como un león, confiado como un león. Cuando el hijo o la hija de Dios es justo, está confiado como un león. ¿Está entendiendo?
Cuando uno está confiado como un león, representa la valentía, el poder, la autoconfianza. No tiene miedo ante los desafíos. Eres un modelo de autoridad y coraje que no retrocede. Entonces ya no hay debilidad, ya no hay desánimo. Si usted es un hija de Dios y dice soy justo, entonces usted está confiado como un león. Que tiene pues valor y valentía, hermano. No tiene temor a nada ni a nadie. Usted está confiado en Jesús el Cristo. Su vida, el presente, no estoy hablando del pasado, el presente y su futuro está pues ya solucionado. Entienda. Por eso no existe la debilidad y el desánimo. Y usted nunca va a retroceder. Jamás va a retroceder. Va a permanecer firme. Por eso, hermana, cuando el Señor nos dice claramente te estás adaptando al mundo, claro, pues usted está recibiendo su sueldo, está recibiendo unos ingresos por lo que vende, comercia, lo que sea. Usted está asegurado, yo tengo dinerito tengo. Se está usted adaptando al mundo, porque el mundo que dice, mientras yo tenga plata, estoy seguro. Mientras yo tenga bienes, estoy seguro. El hijo, la hija de Dios, está confiado en Jesús. Si confía en Jesús, entonces va a ser justo y va a estar confiado como un león. Nada va a temer. ¿Qué nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24? Mateo 7, versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió lluvia y vientos, ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue su ruina grande. ¿Está entendiendo? Claramente dice, tú me haces caso, tú escuchas y me obedeces, muy bien, va a estar protegido. Por eso dice, tu casa has construido sobre la roca. Es decir, tú, como persona, has construido tu casa sobre Jesús. El cimiento es Jesús. Si el cimiento es Jesús, en tu casa se habla de Jesús. Se glorifica a Jesús. Se da gracias a Jesús. Y todo es Jesús el Cristo. Pero si tu cimiento es arena, tu casa pues es arena también. No hablas de Jesús. No crees en Jesús, no confías en Jesús. O si no, estás como esos burladores que se burlan, creo en Jesús y se burlan y han dado con ídolos, con brujos, con hechiceros, corruptos. Por eso, hermana, usted tiene que saber, si escucha la voz de Dios y obedece sus palabras y lo haces,
Entonces te va a decir que eres un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las pruebas de Jesús, ¿qué es lo que prueba? ¿Por qué Jesús constante prueba? ¿Qué dice aquí? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa. Que cualquier cosa sucede, ore. Viene cualquier situación, ore. Soplan vientos, empiezan a hablar a la gente lo que no debe hablar, difaman, calumnian, ore. Y combate ya directamente ya la lucha frontal con usted, ore. Y confíe en Jesús el Cristo y usted va a permanecer firme. No va a retroceder. Pero si usted recibe todo eso lo que hemos leído y usted ha confiado en su propia fuerza, en su propio conocimiento, en sus amistades, en lo que usted posee, pues cuando venga todas esas situaciones lo va a derrumbar a usted. Porque usted está confiando más en el hombre, está confiando en sí mismo, está confiando en lo que usted tiene, lo que usted posee. Entonces viene esta situación, la casa cae, ¿qué sucede? Debilidad, desánimo. ¿Entiende, hermano? El hijo, la hija de Dios, confía que Jesús el Cristo es verdad. En ese instante se cumple lo que has pedido. Te da según tu voluntad. Miren, hermano, lo que él habla es verdad. Tú eres hijo, hija de Dios, muy bien, oras y pides. Y el Señor te da. ¿Qué nos dice Salmos capítulo 145? Versículo 19, Salmo 145, versículo 19. La voluntad de los que le temen hará y su clamor oirá y los salvará. Voluntad de los que le temen. ¿Qué dice? Hará. Es decir, usted tiene varias cosas de petición. Usted puede pedirle al Dios Todopoderoso. Por eso nosotros somos hijos, hijas de Dios. No puede usted agarrar ser un hijo, hija del mundo. O vivir en esta tierra, esta es mi casa, la tierra es mi casa. Nosotros sabemos que somos pasajeros en esta tierra. Los incrédulos eso no entienden. Por eso son perversos, malos. No entienden y comprenden, no entienden. Ellos piensan que van a estar en esta vida, oh lindo, voy a vivir feliz. No es así. La voluntad del creyente es, ahora escuche cuál es la voluntad del creyente. Sálvame, es decir, está en oración. Está diciendo sálvame, líbrame del mal, sáname. Socórreme, dame triunfo ante la debilidad y desánimo. Ayúdame, levántame, cambia mi corazón, bendíceme, prospérame en espíritu, alma y cuerpo. Dame victoria, dame tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Está entendiendo? Esa es la voluntad del hijo y la hija de Dios. Hermano, hermana, si usted le dice bendíceme, usted va a tener abrigo y sustento. Cuando el Señor le prospera, todo va a ser fructífero. Donde usted esté, haga lo que haga, todo va a salir fructífero.
Pero ¿qué sucede si en un momento en otro, depende de un equipo, sea cual sea, y se le arruinó justo en el momento que usted más necesita? Ore. Nada más ore. Tiene que ser usted un hijo de oración, un hija de Dios que ora constantemente. No puede estar usted pues como cuando a usted le interesa algo, recién se pone a orar. No es así. Usted tiene que orar todos los días. Cuando usted ora todos los días, tiene una charla, un diálogo con Jesús el Cristo. Todo lo que usted le pide, ese rato le da. Pero si hoy día usted está tan animado, porque está escuchando el mensaje, ya voy a orar, mañana es lunes, no ora, martes no ora, viernes no ora, sábado no ora, el domingo oraré. No es así. Un hijo, hija de Dios es claro. Tengo que orar todos los días. Leeré hoy su palabra. En vez de estar ahí yo viendo otras cosas en mi celular, estudiaré su palabra. Leeré. Los burlescos, hermana, se burlan. Tenga cuidado, hermana. Usted tiene que salvarse. La palabra de Dios es para usted. ¿Por qué usted está mirando a su izquierda, está mirando a la derecha, está mirando atrás, está mirando adelante? Es para usted. Tiene que entender lo que se está hablando, la palabra de Dios, hermana. Cuidado con los burlescos. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 10, verso 11? Romanos capítulo 10, versículo 11. Todo aquel que cree en Jesús el Cristo no será avergonzado. ¿Me está entendiendo? Oye, si usted es un hija de Dios, ¿por qué se está lamentando y decir, soy débil, estoy desanimado? Si claramente dice, todo aquel que cree en Jesús el Cristo no será avergonzado. ¿Entiende, hermana? Usted, hijo e hija de Dios, sepa bien, no va a ser avergonzada. Si usted es un hijo, una hija de Dios que cree, confía en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo te da fuerza, te alienta, te esfuerza, te ayuda, está a tu lado, te acompaña a través de su presencia y su palabra, fortaleciendo a quienes tienen el corazón quebrantado. Miren, ahí está. Fortalece a los que tienen el corazón quebrantado. Eso ustedes lo leen en Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmos 34, 18. Animando a no temer. Mire, ahí está. Lea la palabra de Dios, ore, usted no va a tener miedo. Eso está en Isaías 41, versículo 10, y en Josué capítulo 1, versículo 9. Ofreciendo renovación de fuerzas. Eso está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Va a tener renovación de fuerzas. Paz que sobrepasa el entendimiento. Mire, va a tener usted paz. Eso está en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Vence la debilidad y el desánimo, destruyendo tristeza, enojo, culpa y desesperación. Por eso, hermana, claramente entendió
¿Entendió, hermano, hermana? La debilidad y el desánimo no tienen la última palabra en la vida del individuo, sino que son condiciones temporales que son vencidas mediante Jesús el Cristo, que te da fortaleza y consuelo. ¿Está entendiendo? Solamente Jesús el Cristo va a vencer toda debilidad y todo desánimo. Entienda, hermano, hermana. El Hijo, la hija de Dios no minimiza estas luchas, sino que las ve como oportunidades para que el poder de Jesús el Cristo se manifieste en su vida. ¿Está entendiendo? No se está ocultando. Ya no importa, a ver, vamos, veremos. Señor me va a ayudar. Jesús me va a fortalecer. Jesús me va a dar todo lo que necesito. Jesús me va a hacer valiente. Ore. Hermano, hermana, hay que orar. Lea un rato la palabra de Dios. De un minuto. Que tal vez por ese minuto que está leyendo, tal vez usted se salve. Se libre del mal. Por eso, hermano, hermana, nosotros jamás debemos retroceder. El Hijo, la hija de Dios jamás debe retroceder. Siempre tiene que estar con Jesús el Cristo. Ya olvídense de esos mensajeros que enseñan mal. Las generaciones, ya ni me acuerdo cómo les dicen, como si hubieran pecado, siguen pecando como las generaciones malditas, ya ni me acuerdo cómo enseñan. O qué tanta maldad hayas hecho hoy y por eso les está cayendo el rayo o les sucede algo. No es así, o las maldiciones generacionales. Eso es absurdo. Esos mensajeros están perdiendo su tiempo. No están obrando correctamente con la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que tener la mente cambiada, renovada. Cuando usted tenga ya la renovación, usted ya va a ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso no hay eso, que tanta maldad hayas hecho hoy. Bueno, por eso te está llegando o lo que sea. La palabra de Dios es clara. Lo que siembres vas a cosechar. Sí, muy bien. Pero si usted se arrepiente genuinamente y usted ha obrado mal antes, ahí terminó. No va a cosechar esa maldad. Pero si usted sigue en el mundo, sí va a cosechar esa maldad que usted hizo. Entienda. Por eso, hermana, nosotros tenemos que conocer y pedir al Espíritu Santo que nos revele la palabra de Dios. Tiene que revelarnos a nosotros la palabra de Dios para nosotros entender y comprender. Por eso la palabra de Dios te dice, hijo mío, hija mía, mío eres tú, mía eres tú. ¿Entendió? Eso nos dice Dios Todopoderoso a todo hijo, hija de Dios. Jesús el Cristo habla, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso está escrito en 2 Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Claramente está diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero eso está hablando de la palabra debilidad, si usted quiere entenderlo. Cuando usted está orando
está hablando la palabra del Señor. Cuando usted está orando y le pide al Espíritu Santo, bote demonios, sane enfermos, etc. Entonces, para que usted no sea soberbio, para que usted no se enaltezca que diga, yo voto demonios, yo sano, para que evite eso, o para que diga, oh, qué lindo usted, oye, lindo predica, nadie me ha enseñado así como usted me enseña. Oh, qué bien. Para que no caiga usted en la tentación. El Señor dice debilidad. Es decir, te está probando para que no caigas a ser soberbio, injusto, rebelde. Porque muchos que dijeron, ay, en el nombre de Jesús se echó fuera y se fueron los demonios. Yo soy el que voto. ¿Quieres que te lo vote a tu diablito? Sí, a ver, dame cuánto de dinerito. No es así. El Señor dice, mi nombre, Jesús el Cristo, mi nombre, Jesús, por mi nombre se hace esas cosas. No es por el ser humano, por el creado. Esta revelación transforma la debilidad y desánimo en un acceso al poder de Jesús el Cristo, permitiendo al varón y mujer gloriarse en sus flaquezas para que la fuerza de Dios Todopoderoso repose sobre él y ella. Es decir, uno reconoce y se le entrega al Señor la debilidad y el desánimo. El Señor, estoy pecando, te entrego mi debilidad, mi desánimo. Porque no puedo, no aguanto. Y el Señor te va a fortalecer, hermano, hermana. Te va a levantar, te va a sanar. Hermano, hermana, el desánimo revienta el corazón, rompe el corazón, lo quebranta el corazón. Si usted quiere entenderlo, hace así pedacitos. Por eso el Señor bien claramente dice, hermano, que el Señor te ayuda, fortalece a los que tienen el corazón quebrantado. Cuando el Señor fortalece el corazón quebrantado, ya no hay desánimo, ya no hay debilidad. De su boca habla cosa buena, en su pensamiento piensa cosa buena, obra cosa buena. Entienda. Piensa, habla y obra cosa buena. Por eso aquel que está quebrantado en su corazón, busca a Jesús el Cristo. Busca a Jesús el Cristo. Y Él le va a fortalecer y todo se va a solucionar. Entienda. Porque no es una promesa, es su palabra. Y su palabra es verdad. Vencer el desánimo y la debilidad se logra al depositar activamente la confianza y las cargas en Jesús el Cristo, en lugar de depender de las propias fuerzas que son limitadas. ¿Está entendiendo? Confíe en Jesús el Cristo, confíe en Jesús el Cristo. No en sus fuerzas, ni en su conocimiento, ni en sus amistades. Maldito el hombre, maldita la mujer que confía en un hombre, en una mujer. Entienda. Confíe en Jesús el Cristo. Confíe en Jesús el Cristo. Y usted va a estar fortalecido, bendecido, prosperado, grandemente. Va a haber muchos milagros en su vida. Entienda. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31?
Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Jesús el Cristo da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los fuertes cayendo caen. Sin embargo, los que esperan a Jesús el Cristo tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Está entendiendo, hermano? Todos aquellos que esperan en Jesús el Cristo, así van a ser. Van a levantar sus alas como los águilas, en lo alto, van a avanzar rápido. Miren, hermano, su palabra es verdad, no es una promesa, su palabra es verdad. Usted tiene que creer en la palabra de Jesús. Y usted va a tener todo lo que eso se va a cumplir. Porque usted cree, confía en su palabra, en la palabra de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo te otorga victorias sobre el agotamiento físico y espiritual. No se obtiene por mérito propio, sino que únicamente confíes en Jesús el Cristo. ¿Ahora entendió? La fe de Jesús que te fue dado y la oración son las armas para acceder a esta fortaleza, permitiendo a la persona entregar su desánimo persistente, así recibir la paz de Jesús el Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, venciendo de esta manera la debilidad y el desánimo. Amén.